Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Pablo Armela patrocina esta reacción. Y bueno, es curioso porque en esta ocasión, aunque repetimos con Ice Cream Neverground, en este momento vamos a hacer un cover de Idol de YOASOBI, que ya lo habíamos reaccionado anteriormente a ese otro grupo en uno de los especiales de anime, ¿vale? Pero que quede claro que es Scream Neverground haciendo un cover de esta otra banda. Y bueno, pues vamos allá. De hecho, yo tenía ganas de verlos en directo, ¿no? Creo que lo comenté la vez anterior que lo Sí, sí. reaccionamos. Así que perfecto. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 無敵の笑顔でラスメリア死にたその秘密ミステリア抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれはないそう何を聞かれてものらりくらりそうだんだんだんだけどそうそうそう見えそうで見えない蜜は蜜の味でもないないないでもないないない好きなタイプは相手は最高だって誰かを好きになること見て私わからなくてさ嘘か本当か信じてないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる誰も手を奪ってく君は完璧で究極の愛のこれさえ現れない一番ボスの生まれ変わりその笑顔で愛してて誰も彼も虜にしてゆくそう一人がそのままないそれもそれは完全な愛はいはいあの子は特別です我々は鼻からおまけです星様の引き立て役 B です全てがあの子のおかげなわけない泥臭いネタ見せつまってないわけがないこれまでのデザインが許せない完璧じゃない君で許せない夢を許せない誰よりも強い君が今にダメだ誰も ¿Cómo mola ese groove? Ostras. Bien, a ver, claro. am, esta versión, pues, transforma la pieza original claro, en metalcore, ¿vale? Así que frenético, agresivo, está bien, porque, claro, comienza con la icónica melodía, ¿no? Pero rápidamente se interrumpe por guitarras de afinación baja, una batería técnica. Mm, Me gusta porque es como desafiante, ¿no? También en el precoro, pues esas intervenciones, ¿no? Es decir, están brutal. En los gritos, los growls, la verdad que invitan, ¿no? A que supongo que la gente se venga arriba. Y hay una frase que dice, perfecto mentiroso, tú eres el genio de los ídolos, ¿no? Así que, eso, hay cosas interesantes de esto. Me gusta cómo utiliza también el doble pedal de la batería. Sí. Lo Em, que pasa es que en el vídeo no está la batería ahí ella sola. claro, mm, Imagino que estará pregrabada la pista, claro, entiendo que sí. A ver, claro, porque el batería está aquí cantando. pues sí. Qué foto más curiosa, ¿no? Es decir, que aquí con la iluminación parece que se está tragando la luz. Sí. Em, Bueno, la batería está muy bien, es decir, se nota el doble pedal, aunque esté pregrabada, pero bueno. Vale, pues muy bien. Bueno, sería curioso también analizar un poquito la letra, ¿no? Es decir, para el que no tenga conocimiento de esta canción. Y después también, bueno, iremos a la segunda parte, pero sobre todo vamos a ir comentando cositas, ¿no? Va sobre la fachada, sobre
un ídolo perfecto. Mm, hay frases que dicen como, mírame, no lo entiendo, si algo es delicioso o no. Es decir, presenta como una idol que no siente emociones reales, ¿vale? Como que realmente está vacía por dentro y por fuera está diseñada para el consumo de los fans. Em, curioso el tema este. Bueno, Sí. pues está muy bien. Claro, aquí dice, la mentira es la forma de amor más exquisita. Madre mía. Claro, em, dice básicamente que en el mundo del espectáculo, mentirle al fan es el acto de amor más grande porque le das fantasías que puede desear. Toma ya. No, no, o sea, ya puedes estar de acuerdo o no. Es decir, esto es lo que plantea. Sí, le da fantasía, pero Sí, hay sí, sí. mucho colgado por ahí, ¿eh? No, también, también. Lo mismo luego te lo pide, ¿eh? Te secuestran o algo y te dicen, pues ahora quiero que hagas esto. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora bueno, enfatiza en la palabra mentira y bueno, empieza a sonar como más agresivo, ¿no? Vemos partes que realmente es impresionante. Bueno, así que, y en la parte final de la letra dice, nunca he sido amada por nadie, ni he amado a nadie jamás. Bueno, pues claro, una madre que creció sin amor y que usa al final la carrera, ¿no? De la idol para aprender qué es amar. Buf. Bueno, esto al final es un grito de auxilio. Pues muy bien. Venga, vamos a continuar y después comentamos más cosillas. たくさんで寂しいとなってない訳がないこれまでの時代が許せない完璧じゃない君で許せない夢を許せない誰よりも強い君が今にダメだ誰もが信じ合ってるまさに最強レベル的な愛だジャックない飛び当たらない一番のスローハードシット弱いとこなって見せてくだけで知りたくないとこは見せずに言うじゃなくちゃいやいやそれこそ本物だなんか上の上が悪がりや隠しきれこの秘密だけは愛にならない誰ならやりやこれこそ私なりのライダーブレイクどこでも全部綺麗なライト恨み親の下からまぶた無罪当たりが私はマリア誰かに愛されたことも誰かのこと愛したこともないそんな私の嘘がいつか本当になること信じてるいつかきっと全部手に入れる私の嘘欲張りで愛が欲しいが読み取るけどちゃんと愛したいから今日も嘘をつくのこの言葉がいつでも誇りれる雲になったそのままが気づきつけな手は言えずにいたけどやっと言えたこれは絶対に差がないBuah, qué final más abrupto. Buah. Am, Yo bien. estaba esperando, llevaba toda la canción esperando el bailecito ese, que es característico de ella, ¿no? Sí, a ver, cosas que pasan, ¿no? Claro, van ahí haciendo diferentes cambios de ritmo, ¿no? Y de estructura. Lo que siempre decimos, caos controlado, ¿vale? Entonces, claro, ahí entra la parte de la letra donde habla de que no conoce el amor verdadero. em, y bueno, que se interpreta como una vulnerabilidad y bueno, al final la voz se va como alterando, se va desgarrando por la tragedia del personaje, ¿no? Que era Ai Hoshino. Bueno,
Em, y al final va cerrando con ese te amo, que no suena como una confesión romántica, sino como una liberación, más bien, ¿no? A Sí, ver, las, las guitarras es evidente que utilizan afinaciones bajas. Ahora ya no sé decirte en qué exactamente, si está drop C, drop B, es decir, en do o en si. Em, Le da un tono así como pesado, también oscuro. Em, Utilizan power chords, es decir, acordes tampoco sin complicarse demasiado para hacer la base rítmica. Y bueno, utilizan también efectos, ¿no? Para causar una distorsión mayor, para crear una atmósfera así. Todo está como muy saturado, ¿no? El bajo igual, ¿no? También tiene una distorsión, ataque súper marcado. Eh, bueno, hemos visto ahí una parte con Slap, ¿no, David? sí. Sí, sí, sí. Bueno, Slap, creo que Bueno, también estaba haciendo de con todo, Púa el bajo, la también. Sí, verdad. Sí, sí. efectivamente. Muy, muy dinámico. Es una función muy percusiva, manteniendo el groove. eh, y bueno, la verdad es que es un instrumento de bastante peso, ¿no? Y bueno, y la batería, claro, lo que decíamos, aquí el doble pedal constante, lo que es en el sonido, ya, si no hay, está Sí, pregrabado, está vemos la pregrabado. batería ahí que no, o es Efectivamente. invisible o, o es que no está. Y creo que es que no sé cuál de los dos vocalistas es, porque No, hay uno, en el otro vídeo eran tres solo. a Era el mí batería, el bajo y la chica, sí, no, ¿no? no, lo digo porque no voy a acertar. Así que, pero muy bien, ¿no? Es decir, esa combinación de voces, lo que tú dices, ¿no? Eh, Mientras un screaming se sostenía, el otro iba añadiendo, se superponía, era impresionante, ¿no? Es decir, Mola, mola, ¿no? claro, porque al final lo que quieren representar, entiendo yo, esa dualidad, ¿no? Em, Buah, impresionante. Así que muy bien. Vaya energía que tienen en directo. Y bueno, y el bailecito, El que se ha bailecito marcado, mola, ha sido mola mucho, es muy de ska. muy impresionante. Sí, de hecho, hay veces que tenían ese ritmo, ¿no? Sí. Perfecto, pues nada, Pablo Armela, gracias por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.